En Jerusalén todo el mundo sabía que los ricos le estaban haciendo trampa a los pobres. Había que enfrentarse a este pecado en público. Enfréntate a las cosas públicamente hasta el punto en que sean conocidas. Si se trata de un pecado personal, confiésalo personalmente. Si se trata de un pecado privado entre tú y otra persona, confiésalo en privado. Si hay ofensa a toda la comunidad, tendrás que enfrentarte a ella en público. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos le exijan el pago de intereses. Convoqué además a una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé hasta donde nos ha sido posible. Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Nehemías repitió en público lo que se había dicho en privado a los ofensores. Para aquel hombre que había usado su propia riqueza para liberar esclavos judíos cuando era copero en Persia, aquella manera de conducirse no tenía sentido. ¿Por qué están tratando de esta forma a sus propios hermanos y hermanas?, les preguntó en público. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios en Levítico. Dice que es ilegal lo que están haciendo. Así que, ¿por qué lo están haciendo? Ellos no pudieron responder. ¿Crees que Nehemías debe haberse sentido nervioso en aquellos momentos? Necesitó un gran valor para hacer lo que hizo, enfrentándose en público a los líderes de la ciudad. Estaba reprendiendo a los mismos de los que debía depender para que costearan la reconstrucción de los muros. Es posible que en aquellos mismos momentos el diablo le estuviera diciendo: Nehemías, si convocas a una reunión pública y pierdes su apoyo, ¿quién va a pagar los muros? Nunca vas a terminar el proyecto. Y entonces, ¿qué va a pensar la gente de Dios? Él sabía que se estaba arriesgando, pero que era lo que debía hacer. Más aún, era lo que se tenía que hacer. Si eso significaba paralizar las obras de los muros durante unos cuantos días mientras se enfrentaba a este pecado, que así fuera. Eso muestra la integridad de este hombre llamado Nehemías. Nehemías apeló a la conciencia de ellos, señalando que aquello que estaba haciendo ponía a Dios en mala situación ante los incrédulos. Era un mal testimonio. La discordia siempre ha sido un mal testimonio. Cuando una iglesia se gana la reputación de que en ella haya divisiones, pierde su eficacia. La tasa de interés ascendía al 1% mensual. El 1% mensual equivale al 12% anual. A algunos tal vez no parezca un interés demasiado alto, pero entonces era enormemente alto. Nehemías estaba exhortando a aquellas personas para que vieran el error de sus caminos e hicieran restitución inmediata. Su exhortación funcionó y los ricos que habían estado explotando a los pobres se arrepintieron. Nehemías debe haber suspirado de alivio. Había corrido un gran riesgo al retar a aquellos ricos propietarios, pero no quiso correr más riesgo. No estaba dispuesto a aceptar solo la palabra de ellos, sino que lo quiso jurar en público. Lo hizo firmar un contrato. Usando el drama a favor suyo, les dio una lección objetiva que el pueblo no olvidaría fácilmente. Luego me sacudí el manto y afirmé: así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumple esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió amén y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. El sexto paso es muestra desprendimiento. Nehemías guiaba a los demás por medio de su ejemplo. Era el fundamento de su liderazgo. Cuando le pidió al pueblo de Jerusalén que reconstruyera los muros, salió él también a reconstruir con ellos. Cuando le pidió que orara, ya él había estado orando. Cuando le pidió que trabajara de noche y de día para poder acabar el trabajo, él también se quedaba en pie de noche y de día trabajando. Cuando les pidió que ayudaran a los pobres, ya él lo había estado haciendo. Por su nombramiento como gobernador, Nehemías tenía derecho a una manutención que nunca tomó. El pueblo estaba pasando hambre. Se daba cuenta que aceptar comida de ellos, aunque fuera correcto, habría sido ponerle una carga más pesada. Nehemías fue un modelo
de generosidad. Tuvo el cuidado de decir esto al final de este informe sobre aquel conflicto, con el fin de hacer una comparación entre el conflicto y el egoísmo. El egoísmo es la fuente de todos los conflictos. Lo que les dijo fue: yo no he explotado al pueblo ni me he aprovechado de su infortunio. No le estaba diciendo para que lo consideraran como alguien superior, sino para enseñarle al pueblo cuál era la manera correcta de vivir. Nehemías nunca le pidió a nadie que hiciera algo que no estuviera dispuesto a hacer él mismo o que ya no estuviera haciendo. Podía decir con una conciencia limpia: sigan mi ejemplo. Eso es característica del liderazgo. Pablo lideró de esta forma: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Vencedor, vencedora, Dios te bendiga y Dios te guarde en este día y que puedas resolver a través de estos pasos tus conflictos.